Muchas gracias por su concurrencia. Las lluvias se adelantaron un poco, pero qué largo camino que hemos recorrido en estos 25 años desde aquella reunión que hubo en el Club Español y donde sentaron las bases para la fundación de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Una sociedad fundada para defender a los derechos de los escritores y como trabajadores de la cultura y de sus obras, y que representa a los escritores con innumerables logros, como es el hito del RAL, el reconocimiento a la actividad literaria, donde la ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción en el país que lo otorga. A su vez, la edición del libro Palabra Viva, que es una recopilación de textos de escritores y escritoras desaparecidos durante el periodo de 1973 a 1983. Además, hace la difusión de las obras de sus asociados a través de eventos como stands o estas mesas del libro, estas mesas en la Feria del Libro a lo largo de sus 25 años. Hace promoción de artistas en eventos del exterior, como el Festival de Trois-Rivières en Canadá o el Festival de la Poesía en la ciudad de Shanghái, en China. Brinda en el auditorio que tiene para la presentación de sedes, en su sede, de las obras de distintos escritores con mucho público. Tiene una convenia con la cadena de librerías Cúspide, en donde los libros de sus asociados están en cada una de las sucursales a lo largo del país y a su vez se ofrecen al exterior. A su vez auspicia el Festival Internacional de la Poesía, que ya lleva 16 ediciones y que concibe la poesía como una mirada del universo, para que la poesía circule y llegue a los lectores y a las lectoras menos habituales a incrementar el deseo por la lectura en aquellos que ya la tienen. En fin, numerosos hechos que prefiero dejar que los cuenten los protagonistas, los verdaderos escritores que están a través de tantos años en las diferentes luchas y en las diferentes actividades que nos honran acompañarnos en este momento en esta sala. A mi izquierda está Luis Raúl Calvo, que nació en Buenos Aires, es escritor, músico, gestor cultural. Ha publicado 6 libros de poesía y se han publicado 8 antologías traducidas en Brasil, Estados Unidos, Rumania, Italia y Francia. Lamentablemente no nos pudo acompañar en esta ocasión la señora Graciela Arauz. Ella tiene una indisposición que le ha surgido ahora hace unas horas nomás y que lamenta profundamente no poder estar, porque ella, que estuvo desde el principio y es la actual presidenta de la asociación, tenía un montón de anécdotas para ilustrarles, para divertirlos, para contarles y para ver toda la trayectoria que tiene la CEA a lo largo de estos años. Ella, a su vez, es la presidenta del Festival Internacional de Poesía, y en el cual también se podría haber explayado para darle a ustedes un panorama mayor de todo lo que han sido estas 16 ediciones. Pero bueno, nos acompaña Luis Calvo y a su vez nos acompaña Raúl Braga.
que también es argentino. Todos los escritores son humildes y no quieren muchas veces que se hable de ellos, pero realmente es un honor poder presentarlos. Es narrador, antólogo, crítico y ensayista. Ha publicado libros de cuentos como Las aguas madres, Últimos juegos, libros de microficciones, y tiene una de las últimas, de las cuales minificciones, antología personal, y su obra ha sido traducido a varios idiomas. Es recogida en antologías, revistas, suplementos literarios en diversos países. A partir del 2009 creó una jornada ferial de microficción, en la cual en esta edición fue en el día de ayer, en la cual la tuvo protagonismo. Así que a partir de ahora los dejo en su compañía y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo mucho gusto de estar aquí. Integré en algún momento la comisión directiva de la CEA y lamento mucho que Graciela no haya podido venir. Me dice que estoy fatal, no puedo ir, hagan algo. Bueno, entonces mi propósito ahora es hacer algo y espero contar con la comprensión de ustedes. Lo primero que voy a hacer es leer un texto que me mandó Graciela para que lea en su nombre. La Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina fue creada por el poeta Víctor Redondo, en el máximo, y Graciela Arauz fue una de sus impulsoras fundamentales. Víctor lanzó una convocatoria por internet a todos sus contactos de escritoras y escritores, tanto de Cava como de distintas partes del país y del mundo. A la media hora había 70 adhesiones, poco después más de 100, y así sucesivamente hasta llegar a miles de apoyos. Hubo asambleas multitudinarias para debatir los objetivos de la entidad, definir su nombre y organizar comisiones de trabajo. Incluso el nombre generó debates porque fuimos pioneros en visibilizar la denominación escritoras y escritores. En el año 2001 obtuvimos la personería jurídica. La CEA nació entonces en un contexto social profundamente conflictivo para nuestro país. Víctor Redondo fue elegido presidente por la Asamblea y Graciela Cabal, vicepresidenta de la primera comisión directiva. El 24 de marzo de este año cumplimos 25 años. Han sido años de entusiasmo, de luchas, de logros y también de dificultades. Desde nuestra fundación nos propusimos defender los derechos de las escritoras y escritores y de sus creaciones literarias. En aquella asamblea constitutiva nos planteamos dos grandes objetivos. El primero fue saldar con la deuda con nuestras escritoras y escritores detenidos desaparecidos. Luego de 3 años de una investigación dolorosa, durante la cual llegaron nombres y textos desde distintas partes del mundo, en 2004 presentamos la antología Palabra Viva, de la que enseguida les hablará Luis Calvo. El segundo objetivo fue saldar con la deuda con nuestros mayores. Junto a la querida poeta Ruth Fernández, que nos acompañó con enorme entusiasmo, comenzamos una lucha primero en el Congreso Nacional y luego en la legislatura porteña. Así logramos la Ley 3082, impulsada inicialmente por el legislador Elvio Vitali y tras su fallecimiento por la diputada Inés Urgapilleta. Esta ley creó el reconocimiento a la actividad literaria,
RAL, un subsidio vitalicio y no contributivo destinado a escritoras y escritores mayores de 60 años con 5 libros publicados y sin ingresos suficientes. Es una legislación única en el mundo y ya ha beneficiado alrededor de 200 autoras y autores. Este logro inédito nos llena de orgullo porque ayuda a que nuestros mayores puedan vivir con más dignidad. La CEA también creó el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, que comenzó como una propuesta dentro de esta Feria del Libro. Durante una década se desarrolló aquí con la curaduría de Graciela Arauz y luego se expandió hacia toda la ciudad, llevando la poesía a bares notables, museos, mercados y espacios no tradicionales. Asimismo, se creó la Escuela Internacional de Poesía, una propuesta no formal y abierta, pensada para acercar nuevos lectores y generar modos más desestructurados de encuentro con la poesía. El festival es muy innovador y convoca poetas de distintas provincias argentinas, de Cava y de numerosos países del mundo. La prensa especializada lo considera uno de los festivales de poesía más importantes a nivel internacional. La CEA también gestionó la publicación de la antología El amor y los ángeles, dedicada a los poemas amorosos de Rafael Alberti, seleccionados por su hija, la poeta Aitana Alberti. El libro cuenta con prólogos de Luis García Montero y de Graciela Arauz. Hoy esta edición se encuentra disponible junto con Palabra Viva. Son muchas las acciones que realiza nuestra entidad: la defensa de los premios nacionales y municipales, el acompañamiento de las convocatorias del RAL y la presencia permanente junto a los reclamos de nuestras escritoras y escritores. Sabemos que aún falta mucho por hacer. La CEA se sostiene gracias a la cuota de sus socios y socias y al esfuerzo colectivo de quienes creen en este proyecto. Pero seguimos sosteniendo la misma esperanza y la misma convicción de nuestros orígenes: defender los derechos de las escritoras y escritores argentinos. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañan desde la Fundación y a todas las personas que con su trabajo y compromiso hacen posible que la CEA continúe existiendo. Hoy, más que nunca, no claudicamos en el deseo de que al cumplir 50 años nuestra CEA siga de pie, más fuerte y con nuevos logros. Gracias. A todos los logros que mencionó Graciela en su texto, yo quiero mencionar uno que vi un poquito hablar de eso, que fue en el año 2009, hace 16 años, por iniciativa de la CEA, que fue canalizada a la Fundación El Libro por Horacio García, se presentó la propuesta de hacer una jornada de microficción en la Feria del Libro de Buenos Aires. Era una cosa nueva porque no había ninguna jornada, ningún espacio reservado a la microficción en ninguna feria internacional del mundo. La propuesta fue aceptada por la Fundación del Libro y en el año 2009 se hizo la primera jornada ferial de microficción, que debe ser uno de los eventos más federales y más democráticos de la Feria del Libro. Ahí participan autores de microficción de todos los lugares del país donde se ha desarrollado la microficción: Tucumán, Neuquén, el NOA, Jujuy, Salta, Buenos Aires, y también Cobro, varios lugares.
sea una distribución geográfica importante. Además, han participado, bueno, mujeres y hombres, se entiende, ¿no? Todos los géneros. Y también las edades han oscilado entre los 20 y los 80 años. En el año 2009 fue la primera y fue tan exitosa que desde 2009 se vienen realizando sucesivamente todos los años jornadas feriales de microfunción. Ayer hicimos la número 16, la 16ª. No fallamos ningún año, salvo los 2 años de pandemia en los que no hubo feria. Estoy muy orgulloso de eso, porque la creé y la conduje yo. Y bueno, esperamos que siga por muchos años más. Para la feria es importante porque es la primera feria internacional que tiene un espacio fijo para la migración. Y para la migración es importante porque siendo un género nuevo, este hecho la legitima. Después de nosotros nos copiaron en muchas ferias internacionales y hoy hay varias ferias internacionales que cuentan con jornadas feriales. Bueno, le cedo la palabra al fiscal. Gracias, Raúl. Gracias, Horacio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes. Corrían los años finales de 1900, estamos hablando de 1998, 99, y en lo personal, con el proyecto cultural que yo dirijo, que es Generación Abierta, junto a otros amigos y compañeros de la ruta de la poesía, como Cayetano Zamborán, fundador de la COA, poeta, y Luis Albanetti, dramaturgo, y quien había estado en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores en la pretórica época de Florencio Escardó, cuando era presidente. Nos reuníamos mucho y aparte construíamos muchos proyectos colectivos, entre ellos movimientos de revistas literarias, con los cuales logramos constituir más de 90 publicaciones que se hacían en aquellos años en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y Poesía en la Calle, que fue un proyecto de llevar la poesía a diversas plazas de Capital Federal, también en Gran Buenos Aires. Lo hicimos durante más de 5 años, estos proyectos, con muchísimo suceso, era algo inédito en aquellos momentos acá en la capital. Y bueno, paralelamente yo estaba como psicólogo en educación, estaba trabajando en la carpa docente que estaba instalado, ustedes recordarán, en aquellos años, en el Congreso. Y bueno, organizaba un ciclo de poesía para los ayunantes y convocamos a muchos autores para que vinieran y pudieran acompañar a esta gente que, bueno, ayunaba durante mucho tiempo, ¿no? La cuestión es que paralelamente a eso, charlando con ellos, con Luis y con Cayetano, lamentablemente ellos ya fallecidos, entendíamos que las entidades que estaban en aquel momento no estaban representando cabalmente lo que nosotros entendíamos que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en el país. Y entendíamos que tenía que haber una entidad que realmente nos representara en el sentido, digamos, de estar presente, ¿no?, en aquellas cuestiones básicas y latentes que uno iba viviendo a diario. Por eso entendíamos que había que conformar una nueva institución y pensamos justamente en Víctor Redondo, poeta con una amplia trayectoria, venía con todo bagaje también editorial, como editor con Último Reino, había estado también intentando ser presidente de la
de la SADE, acá él lograba siempre captar la mayoría, pero bueno, en provincia siempre ocurrían cosas medio raras y no podía acceder. Y bueno, la cuestión es que precisamente pensamos que él era la persona indicada. Por eso, aprovechando justamente que yo estaba haciendo el ciclo en la carpa docente, lo invitamos para que venga a hablar de Último Reino, que lea su poesía, y después fuimos a tomar un café y le dijimos que la idea era esta y que pensábamos que él era el indicado. Al principio mucho estaba India, no dijo que sí, pero como dijo muy bien Graciela en esta esquela que nos mandó, él después estuvo chequeando y ahí se dio cuenta que realmente, en realidad a lo mejor nosotros habíamos sido solamente portavoces de un descontento de muchos escritores. Por eso tuvo tanta recepción, ¿no?, con los correos que fue recibiendo. Y bueno, y así como dice Graciela, en unas asambleas populares, ¿no?, que se realizaron, primero se eligió el nombre de la entidad, porque no tenía un nombre, y después se fue construyendo lo que sería un proyecto de entidad que, como decíamos nosotros, tenía que dar un poco respuesta a lo que estaba ocurriendo en el país. Desde ese lugar, creo que la CEA en estos 25 años cumplió cabalmente, logramos justamente este reconocimiento a la actividad literaria. Algunas provincias tienen este reconocimiento, pero acá en Capital nunca se había logrado. Y por otro lado, la aparición de un documento tan importante como Palabra Viva, que es más que una antología, porque no solo reúne poemas, narraciones, entrevistas de muchos escritores desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, sino que también es de alguna forma una memoria activa. No es solamente los textos de estos escritores y escritoras que están plasmados en Palabra Viva. Acá hay toda una historia que tiene que ver con cómo se pensaba un país, cómo se representaba la idea de un país. Hay autores muy importantes que tuvieron que ver con la cultura trascendente, ¿no es cierto?, de la poética argentina, que están en esta antología, como Miguel Ángel Busto, Roberto Santoro, con proyectos editoriales como Barrilete, que fue una de las revistas importantes de la década del 60 y del 70. Está Haroldo Conti, una de las figuras consulares de nuestra literatura, que por otra parte, y acá tiene que ver esto, ¿no?, esta gente que ha desaparecido era gente con ideas muy propias y con una concepción muy clara de lo que querían para el país. A tal punto que, en el caso de Haroldo Conti, justamente por el concepto ideológico que él tenía, él renunció a una beca Guggenheim, una de las becas más importantes que hay, y con una carta maravillosa en la cual él renuncia a esa beca, da a entender justamente el motivo por el cual él no podía aceptarlo. Y bueno, y en este libro, en esta antología, también hay entrevistas, figura Raimundo Gleiser, que fue un cineasta importante, también desaparecido, en una entrevista que le realiza un medio, se la hacen unos días antes del 25 de mayo de 1973, es decir, unos días antes que asume el gobierno constitucional de Héctor José Cámpora. Y en esta entrevista muy rica, él plantea un poco el porqué de un documental, de un film que él realiza en ese momento sobre México, ¿no?, como país latinoamericano que también estaba con complicaciones, y a partir de ahí lo lleva, bueno, a todo el terreno latinoamericano, ¿no? Y la última parte, una de las últimas preguntas que le hace el periodista, él dice, bueno, tenemos fe porque, bueno, ahora después de estos años oscuros, era la dictadura, que era la de Onganía, Lemkin y Lanusse, ¿no?
Creemos que viene un momento próspero para el país porque vuelve la democracia. Bueno, fue un sueño incumplido al fin porque después volvimos a tener la dictadura, pero un poco ese era el deseo, ¿no?, de toda esta gente que lamentablemente nos dejó porque eran considerados peligrosos, ¿no?, justamente porque tenían muy claras las concepciones sobre un modelo de país. Entonces, en base a eso, este documento de la CEA, Palabra Viva, muchas veces lo hablamos en la comisión directiva con Graciela, que es la presidenta, y con el resto. Hay que tratar de lograr que estén en las escuelas, porque las nuevas generaciones tienen que estar al tanto justamente de toda una serie de escritores y escritoras tan valiosas que nos dejaron, y aparte a través de ellos, de momentos muy difíciles que nuestro país debió atravesar. Así que bueno, también la CEA ha logrado la posibilidad, que es algo que también lo habíamos pedido, de poder ubicar los libros de los autores en la cadena Cúspide como otro hecho importante, porque uno de los aspectos que dificultan al autor es cómo ubicar los libros, porque lamentablemente no son muchas las librerías que aceptan libros, como a lo mejor hace 30 años atrás, y entonces, bueno, desde la entidad se logró justamente un convenio como para que estos libros de los autores de la CEA puedan estar presentes en más de 50 a 60 librerías. Así que la CEA, 25 años de vida, de lucha, porque también es una forma de resistencia histórica, ¿no es cierto? Poder continuar con la tarea es entender de que lo que se consiguió es muy valioso, que seguir defendiéndolo, pero hay nuevos propósitos, porque la sociedad es cíclica. Cuando nació la CEA, prácticamente no había nacido Internet, todavía estábamos ahí en ciernes. O sea que en estos 30 y pico de años el mundo ha cambiado muchísimo, los temas de género han tomado un cariz muy importante en nuestra sociedad, el lugar de la mujer, ¿no? Toda una serie de hechos en los cuales una sociedad que se precie de estar presente, justamente como nosotros siempre lo pensamos cuando ideamos la idea de esta institución, que tenía que estar presente frente a los hechos de la sociedad, tiene que seguir estando presente, se tiene que seguir estando frente a los hechos que nos preocupan y frente a las nuevas realidades. Así que bueno, compartir con ustedes estas breves palabras. Muchas gracias.